justicia y de verdad. Tu reino no tiene final. Eres el centro de toda la creación, quien es y siempre será. Desde el principio se trata de Cristo.
Muy buenos días, amada iglesia. Venimos en esta mañana a llevar una palabra de poder. Es un honor poder compartir con ustedes a través de este canal de YouTube, Luz de las Naciones. Mi nombre es el pastor José Luis Monsalve y hoy venimos a llevar una palabra de transformación, una palabra de cambio. Y por nombre lleva más de Él en nosotros, ¿ok? Yo quiero que ahí donde estés, ahí donde tengas la oportunidad de ver este video, te hagas una pregunta. ¿Cuánto más de Cristo hay en nosotros? ¿Cuánto más de Cristo tenemos en nosotros? Y quiero compartir con ustedes esta lectura. Y dice lo siguiente. Jesús define específicamente la palabra discípulos como aquellos cuyos deseo es imitarlo. Y ahí donde estás, hazte una pregunta. ¿Cuánto imitamos a Cristo? Aún en las pruebas, aún en las dificultades. ¿Cuánto realmente nosotros imitamos a Cristo? Entonces, sigo acá leyendo. A través de los siglos, la definición ha permanecido, pero los propósitos han cambiado. La mayoría de los cristianos han estado más interesados en perpetuar sus doctrinas y formas que depender del Espíritu Santo y seguir a Jesús donde quiera que vaya. El discipulado es la puerta al mundo espiritual. Escuche esto. El discipulado es la puerta al mundo espiritual. Realmente somos discípulos. Realmente manifestamos, imitamos al Cristo que está en nosotros, aún en cualquier circunstancia. Hay muchos religiosos que requieren que sus discípulos se separen y vivan en una forma austera. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, están sin sustancia, debido a que los libros religiosos que estudian y siguen no son la palabra viva. En esta mañana yo quiero decirte algo. Necesitamos de palabra viva. Necesitamos de agua viva. Necesitamos del Cristo más en nosotros. Tenemos que romper la estructura. Tenemos que romper el diseño religioso. Dios, Jesús no es religión. Por muchos años tal vez nos han vendido o no han propuesto un Jesús bajo una religión, bajo un esquema, bajo una estructura cerrada. Pero quiero decirte en esta mañana que Jesús no es religión. Quiero decirte que es necesario, como dice el título de esta palabra, más de Él en nosotros. Y vamos a compartir un ejemplo de esto que está en la palabra, en el capítulo de Juan, en Juan 4, y vamos a leer desde el capítulo 1. Quiero que prestemos atención acá. Y tal vez una palabra que muchas veces has escuchado. Tal vez es una palabra que muchas veces has podido tener la oportunidad de oír, de visualizar en la iglesia, o la radio, o por un televisor, o tal vez por un video de YouTube. Pero hoy estoy seguro que viene un cambio, que viene una transformación a través de esta palabra que voy a compartir contigo. Y la escritura empieza así. Juan capítulo 4, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria. Presta atención a esto. Le era necesario pasar por Samaria. Había un propósito, repita conmigo. Había un propósito de Jesucristo en Samaria. No era casualidad que Jesucristo tenía que pasar por Samaria. Había un propósito en Samaria. Había algo que Jesús tenía que hacer en Samaria. ¿Y sabes algo? Tú que estás viendo este video, hay algo que Jesús necesita hacer contigo. Hay algo que Jesús necesita hacer con tu generación, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo. Hay algo que Jesús necesita hacer con tu finanza y nada lo va a detener. Cuando Jesús se propone hacer algo, lo hace.
no va a haber nada que va a detener el propósito de Jesús. Sigo en el versículo 5. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Dios dio a Dios su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. ¿Sabe algo? La hora sexta significa mediodía, mucho sol, mucho calor. Todo estaba dentro del plan divino. Jesús tenía que pasar obligatoriamente por Samaria. Era el paso más cercano o el camino más cercano para ir a Galilea. Había hora sexta, que significa calor, es hora mediodía, o sea que había sed. Estaba el plan diseñado correcto. Jesús no hace nada empíricamente. Jesús no hace nada porque se le ocurrió. Jesús hace las cosas con propósito. Y si tú estás allí escuchando este video, viendo este video, es porque hay un propósito de esta palabra en tu vida. Y es necesario que allí lo agarres, que Jesús te está diciendo algo de poder en esta mañana. Sigo acá en el versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, había sed. Jesús le dijo, dame de beber. ¡Wow! El Rey, el Maestro, el Mesías, el Hijo de Dios, le habla a una mujer de Samaria, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Escuche esto, estaba el panorama perfecto. Jesús tenía sed, estaba solo en el pozo, sus discípulos se habían ido. El panorama estaba según el diseño correcto de Dios. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Importante, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. ¡Wow! Mire cómo esta mujer, por un esquema de religión, por un esquema de estructura, le dice al Mesías, porque es judío, como tú, siendo judío, me pides agua a mí. ¡Wow! Ella no sabía con quién hablaba. Pero ¿sabe algo? Jesús sí sabía el propósito que tenía ese pozo. Jesús sí sabía esa agua que él iba a beber. Y no solo la que él iba a beber. Había algo más importante en este escenario. Jesús sabía el agua que le iba a dar de beber a la samaritana. Seguimos acá en el versículo 10. Y dice la escritura en el versículo 10. Dice, quiero repetir el 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo? La mujer samaritana le dije, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Pero mire la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, wow. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te dará agua. ¿Y usted sabe cómo se ve esto? Yo creo que Jesús en su sabiduría le dijo, o pensó, tal vez conoces mucho de la ley. Tal vez conoces mucho de la palabra. Tal vez conoces mucho de la doctrina. Tal vez conoces mucho de Jacob. Pero no conoces el agua que da vida. Y ahí hay un rompimiento. Jesús le dice, tal vez conocerás de mucha doctrina. Tal vez conocerás de mucha religión. Pero no conoces el agua que realmente da vida. Y podríamos resumir esto como que Jesús le dijo, no conoce la sustancia. Y el significado de sustancia es parte fundamental de algo o componente principal. ¿Sabe? Quiero decirte algo. Muchas veces conocemos mucho de religión. Muchas veces leemos muchos libros y eso es bueno. Incluso hasta conocemos mucho de teología. Y no estoy diciendo que sea mal. Pero quiero decirte que eso es un agregado.
pero no es la sustancia. Un libro puede cambiar, un libro te puede edificar. La teología te puede formar, pero un libro y la teología no va a cambiar tu vida. Lo que realmente cambia tu vida es cuando tienes la sustancia acá. Cuando realmente tienes Cristo en tu corazón. Y no solo tenerlo en nuestro corazón, sino que esa sustancia sea manifestada en nuestras vidas, aún en las pruebas, aún en las dificultades, en cualquier circunstancia. Mientras usted y yo tengamos la sustancia, podemos superar las circunstancias. Y Jesús le decía a esta mujer, tal vez conozcas de sustancia, tal vez conozcas de la ley, pero no tiene la sustancia. Y sigo en el versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y su ganado? ¿Conocía la mujer samaritana de la ley? Sí conocía. La respuesta se la está dando en el versículo 12. Conocía de Jacob, conocía de la ley. Estaba bajo un diseño esquemático religioso. Seguimos en el versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Y quiero que nos hagamos una pregunta en esta mañana, en esta oportunidad que nos dio Dios de comunicarnos a través de la tecnología. ¿Realmente estoy bebiendo el agua correcta? ¿Realmente estoy bebiendo el agua que quita la sed? ¿Qué agua estoy bebiendo? ¿Realmente estoy bebiendo la sustancia correcta? Te lo dije hace un ratico, la religión no es la sustancia. La cantidad de libros que lean no es la sustancia. La teología no es la sustancia. Esos son agregados. La sustancia es Cristo. Y Cristo le decía a la mujer, cierto, conoces de ley, conoces de Jacob, pero no conoces la sustancia que es Cristo. No conoces el agua que da vida. Sigo acá en el versículo 14 nuevamente dice, mas el que bebiera el agua que yo le daré, dice Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua para vida eterna. Cuando usted y yo nos decidimos a tomar de la sustancia correcta, usted y yo vamos a tener una fuente de agua de vida eterna. No quiere decir que no vamos a tener pruebas. No quiere decir que no vamos a tener tal vez circunstancias en nuestras vidas. Pero lo que te puedo asegurar es que la sustancia de vida eterna es Cristo Jesús. Lo que te puedo asegurar que la sustancia de vida eterna es el llamado que Cristo tiene con tu familia, que Cristo tiene contigo, que Cristo tiene con tu generación. Y sigo en el versículo 16. Disculpe, versículo 15. La mujer le dijo, Señor, esa agua para que... La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga acá a sacarla. ¡Wow! ¿Cómo es esto? ¿Cómo manejamos esto? La mujer samaritana le dice, Señor, dame de esa agua. Aunque conocía la ley, aunque conocía de Jacob, aunque conocía la rivalidad que había entre los samaritanos y los judíos, esta mujer tenía sed. Tenía sed de algo. Y tal vez tú que me estás viendo, tienes sed de algo. Y si tienes sed de algo, esta palabra es para ti. Quien te puede dar la agua correcta no es la religión, no es el esquema. Quien te puede dar la verdadera agua es Cristo Jesús. Y aun cuando esta mujer samaritana conocía de la ley, aun cuando esta mujer samaritana conocía de Jacob, le dice, Señor, realmente necesito esa agua que tú tienes. Sigo en el versículo 17. Sigo en el versículo 16. Jesús le dijo, llama a tu marido, ven acá.
17. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Versículo 18. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. 19. Diga ahí, hubo el rompimiento. Hubo la revelación. Hubo el cambio. En ese momento, ella tomó el agua correcta. Versículo 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¡Wow! Amado, que estás allí en esta mañana recibiendo esta palabra de poder. Quiero que nos hagamos unas preguntas. ¿Cuánto conocía la samaritana de la ley? Conocía de la ley. La samaritana bebía una agua física. La samaritana, la estructura, la religión le daba un agua física. Pero la samaritana tenía mucha sed de un agua espiritual. Y hasta que no se le fue revelado el Mesías, hasta que no supo quién era Cristo. Y me impresiona cuando nuestro maestro le dice, el agua que yo doy no tiene que ver nada con el agua de este pozo. Porque esta agua te dará sed. Pero el agua que yo te doy, le dijo Jesús, no te volverá a dar sed. Y muchas veces vamos a la iglesia. Muchas veces pertenecemos a una congregación. Muchas veces le servimos a Cristo. Pero tenemos sed del agua viva. Podemos estar viviendo un agua física en la religiosidad. Podemos estar bebiendo un agua física en el esquema doctrinal. Podemos estar bebiendo un agua física en el protocolo del esquema doctrinal de una religión. Pero en el fondo tenemos sed del agua viva. Y en esta mañana es necesario entender que hay más de Él en nosotros. Hay más de Cristo en nosotros. Pero somos nosotros que tenemos que esforzarnos por manifestar ese Cristo que está en nosotros. Quiero irme al escenario de esta situación, porque atrás de esta situación hay un escenario importante y quiero compartirlo con ustedes. El camino más directo para ir a Judea, a Galilea, era obligatorio pasar por Samaria. Había un propósito, había un diseño, porque era el camino más correcto para ir de Judea a Galilea. Pero había una rivalidad tan fuerte entre los judíos y los samaritanos que muchos judíos preferían hacer otro recorrido. Era mucho más largo llegar a Galilea si no pasabas por Samaria. Pero Jesús, hombre sabio, no le importó la estructura, no le importó el diseño, no le importó aquellas cosas donde había una rivalidad. Una de las cosas por la cual había rivalidad entre los samaritanos y los judíos, quiero que entienda esto, es porque los samaritanos querían ser reconocidos como una de las cosas que definía más la pelea era que los samaritanos querían ser reconocidos también, ¿ok? Y esto causaba discordia entre los samaritanos y los judíos. Y ¿sabe algo que me impresiona de este pasaje bíblico? Es que Jesús sabía eso. Jesús sabía la rivalidad que había entre los samaritanos y los judíos. Él lo sabía. Pero Jesús no agarró el camino más largo. Jesús no evadió la problemática. Jesús llegó a Samaria cuando sabía que había rencor, había rivalidad entre los samaritanos y los judíos. Jesús no se paró por esa circunstancia. Jesús siguió adelante. Jesús llega a Samaria a cumplir un propósito. Jesús llega a Samaria a romper un diseño de estructura religiosa. Jesús llega a Samaria
a dar el agua viva a una mujer. Pero ¿sabe algo? No solo fue la mujer que disfrutó de esa agua viva. Hubo un cambio en Samaria. Hubo una transformación. Fue manifestado el Mesías. Fue manifestado el profeta en Samaria, aún en una circunstancia de rivalidad, aún en una circunstancia de discordia. Vino Jesucristo e implantó una restauración. ¿Y por qué fue implantada? Porque fue revelado el profeta, porque fue revelado Jesús. Para tener cambios en nuestras vidas, para avanzar no dentro de una estructura de religión, para avanzar no dentro de un paradigma de ciclos religiosos, debemos manifestar el Cristo que está en nosotros. Debemos avanzar, debemos manejar la sustancia, y la sustancia es Cristo. No hay otra. Lo demás que exista fuera de Cristo es relleno, pero la sustancia es Cristo. Si no tengo la sustancia, si no tengo el agua viva, por más conocimiento que tenga, por más ideología religiosa que puedas tener, por más estructura, por más esquema doctrinal que tengamos, si no tengo la sustancia, que es Cristo, siempre tendremos sed. Y usted y yo no fuimos diseñados para tener sed. Fuimos diseñados para tomar el agua viva, que es Cristo Jesús. Pero es necesario más de Él en nosotros. Es necesario más de Cristo en nuestras vidas. Es necesario que nosotros manifestemos al Cristo que está en nosotros, en todas las áreas de nuestras vidas. Aún en dificultades, aún en situaciones difíciles como la que está viviendo nuestra nación. Quiero que sepas algo, esta situación que estamos viviendo, socioeconómica, social, política, es el momento para manifestar el Cristo que está en nosotros. Es el momento para tomar la decisión y decir, sí es cierto, necesito agua viva. Tal vez estoy tomando un agua física, tal vez estoy tomando un agua dentro de un esquema de religión, bajo una estructura doctrinal. Pero a partir de ahora he tomado la decisión de tomar esa agua que recibió la mujer samaritana. Si bebieras del agua que yo doy, nunca más tendrás sed. Y esa es el agua viva que es Cristo Jesús. Así que en este momento ha sido una palabra revelada a tu vida. Ha sido una palabra manifestada del reino de los cielos. A partir de hoy, a partir de ahorita mismo, tienes la oportunidad, tienes el momento correcto para tomar el agua viva que es Cristo. Para beber de esa agua que jamás te dará sed. Es el momento de romper diseños. Es el momento de romper estructuras que nos limitan. La religión, el esquema religioso, siempre te va a dar sed. Pero el Cristo vivo, el agua que te da el Cristo vivo, no te dará más sed. Gracias te doy en esta mañana por compartir esta palabra con cada uno de ustedes. Esperemos seguir viéndonos los domingos por este canal de Luz de las Naciones. Dios te continúe bendiciendo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Me despido. De gracia y de verdad,